buenas tardes a todos. Les habla Caterina Ibáñez desde la ciudad de Santiago de Chile. Y no estoy sola. Hoy día, en esta tarde, estoy con mi querida amiga Jimena Vélez. Ambas somos estudiantes de enseñanza interna metafísica de la línea discipular de Rubén Cedeño y también facilitantes de esta mágica enseñanza. Hola Jimena, ¿cómo estás esta tarde? Hola Katy, feliz de tener esta oportunidad de conversación y de un poco comentarles qué hacemos en la vida diaria a través de esta enseñanza interna espiritual también, porque lo que refleja nuestra vida a la vez también es lo que tiene que ver con todo lo de la enseñanza. Claramente es una filosofía de vida, porque cuando uno empieza en estos estudios, empieza a poner en práctica, ¿y dónde pone la espiritualidad en práctica? En el día a día. ¿Qué te parece a ti eso, Fíjate Jimé? que yo hace 10 años atrás, un día de junio, lluvioso, frío en la ciudad de Santiago de Chile con lluvia, recibí una invitación de Mm. una tía putativa, una conocida, y me dice, mira, hay una junta de vecinos que es en donde se junta la gente, se reúne a hacer cursos de tejido, cursos de macramé y todo lo que tiene que ver con artes manuales. Y me dice, pero después de esas actividades, hay una actividad y una charla, me dice, de ángeles. Ay, Y yo sé que a ti te gusta mucho esto de los ángeles y todo esto que tiene que ver con todo lo que no se puede ver, pero que funciona. A ver, le dije, espérate, ¿cómo que todo lo que no se puede ver y funciona? Bueno, me dijo, es eso que llaman metafísica. wow, Y le dije, sabes que no tengo idea qué es eso, pero como me hablaste de ángeles, vamos que te acompaño. Y me fui a esa actividad, 19 de junio, hace 10 años atrás, y me enamoré de la dinámica de cómo enseñaban y a la vez te daban la oportunidad de ir aprendiendo cómo practicar. ¿no habían leído nunca un libro de metafísica o sí? Mira, la Mm. verdad que sabía algo de metafísica porque mi mamá leía Conimentes. Mira cómo es la cosa. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Y en casa estaba el libro de Connie Méndez 4 en uno y el librito azul. Y en más de una oportunidad lo hojeé. Para ser sincera, nunca le hice una continuidad en relación al estudio, pero algo sabía de ella. Y cuando llegué a Mm. estas actividades, como te comento, me indican de que la línea de estudios que se sigue es de Connie Méndez, Rubén Cedeño, y digo, a ver, espérate, entonces, ¿cómo va esto? Es una dinámica, me dijeron toda la semana. ¿Puedo volver a venir? Sí, puedes volver a venir. ¿Y tengo que pagar algo? No, me dijeron, no hay que pagar nada. La entrada es gratuita, solo se pide un aporte voluntario. Wow. Y ya, y eso me terminó de enamorar. Totalmente, porque generalmente todas las cosas, todas las actividades, digamos, tienen un valor, ¿no? Pero cuando uno llega a esto y se encuentra con que es muy bien acogida y que a medida que vamos tomando conciencia, vamos también aportando en forma voluntaria para que se sostenga, porque estamos en un plano físico y generalmente hay que pagar salones y todo, uno va tomando esa conciencia no solamente para la enseñanza, sino que para la vida de uno también Así porque uno es. empieza a precipitar cosas. Así es, en relación a lo que te comentaba Catita hace un rato atrás, cuando llegué a la actividad de los ángeles, me hablaron acerca de los arcángeles y me dijeron que los arcángeles eran los directores de los reinos angélicos y que ellos actuaban siempre y cuando tú tuvieras el conocimiento de ellos y Mm. que ellos actuaban a un llamado. Entonces ahí me quedé un poco como para adentro, como decimos aquí en Chile, un poco impactada porque toda la vida había escuchado hablar de los ángeles y claro, pero era lindo, era como, ay, qué bonito, qué hermoso, pero la Claro. acción dinámica de cómo ellos funcionan, las aprendí en estas actividades de enseñanza interna. Qué bello, ¿no? Sí, qué maravilloso. Mi caso, fíjate que fue un poco diferente, pues yo en aquel tiempo vivía en la ciudad de Linares, te estoy hablando ya hace 21 años atrás, y después de leer un libro de Connie Méndez, eh, tuve a mi tercera hija y dije, no, o sea, si están dando, quiero aprender más de este libro, ¿dónde puedo ir? Y llego a un hotel, alguien viajaba de Santiago a esa ciudad, la séptima Ajá. región de Chile, a dar actividades. Y me acuerdo que yo llego muy tímida, ¿cierto? Hace poco había sido mamá. Y el
estaba la puerta cerrada. Todavía no daban el ingreso a este salón, pero lo que me cautivó fue el olor a incienso. El olor a Sí, sándalo. era un olor exquisito a Ajá, sándalo sí. y la música que yo escuchaba, yo decía, ay no, ya esto me encanta. O Y sea, de ahí, es verdad. mira, enganché con esta enseñanza y empecé a poner en práctica también a través del libro de Connie Méndez los decretos. Me encantó que fuera tan cercano todo, ¿no? Que ella era como hablar por teléfono con ella. No sé si tú tuviste esa sensación Fíjate o con que la amiga, a ¿no? mí me pasó que cuando yo aprendí un poquito a cómo activar, porque me enseñaron a cómo crear un ángel que tuviera la oportunidad de servir y Mm. ese servicio también prestarlo a los demás. Entonces yo dije, a ver, espérate, ¿cómo es eso que voy a crear un ángel? ¿Cómo es esto? Porque es lindo, pero ¿cómo yo lo llevo a la realidad del día a día? ¿Cómo me vivo esa enseñanza? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo acciono? ¿Y sabes por qué me quedé en metafísica? Porque lo que me enseñaron era lógico, sensato y comprobable. Totalmente de Y acuerdo hace 10 contigo. años Mm. atrás, aparte del olor al incienso, que es igual que tú, y las llaves tonales maravillosas, sentí que había llegado al camino en donde yo tenía que estar. Y fíjate que, es más, empecé a construir desde ese día hacia adelante una conciencia diferente y actualizada en relación a todos los patrones de conductas que tenía en mi vida. Había aprendido un Mm. montón de cosas negativas, patrones de conducta, imágenes mentales, prototipos que me habían enseñado en casa y empecé a activar esta enseñanza y hace 10 años, un poquito menos que tú, fíjate, pero con la férrea convicción de que estoy en el lugar correcto. A mí me pasa un poco igual. Y una de las cosas que me cautivó, ¿cierto?, para tomar esta filosofía de vida fue que era todo comprobable. O Cierto. sea, si a mí me decían que, bueno, al principio me impactó mucho saber que todo es mente, porque yo Ajá. decía, ay, y yo la cantidad de pensamientos de repente no positivos, ¿no? Sí. eh, Uno cree que al no hablar solamente no mueve cosas, pero también las mueve cuando piensas, cuando hablas, cuando sientes, ¿cierto? Cuando actúas. Entonces dije, ay Dios, ¿cuánto tengo que cambiar en mi vida? Sí. Porque es lo que dices tú, o sea, la familia te programa desde que eres pequeñito, de acuerdo también a los programas que han tenido ellos. Claro que sí. ¿Mm? Y uno sigue un poco en esa dinámica, pero al tener esta enseñanza, uno cambia la vida y también ayuda en el caso mío como mamá, a la crianza, ayudó mucho a la crianza de mis 4 hijos, o sea, Cierto, porque la primera, yo creo que el primer campo de entrenamiento es tu familia. totalmente. Cuando tú Mm. empiezas a estudiar algo, yo te voy a contar que yo pasé por un montón de cursos pagados carísimos, millones de dólares me gasté haciendo cursos de sanación práctica, de Reiki, que no, dicho sea de paso, eso no tiene nada malo, porque cada cual aplica sus conocimientos como quiere. Pero eso a mí no me llenaba y cuando llegué a este lugar, como te repito, era una casita que quedaba, no sé, a 15 kilómetros de donde yo vivía. En ese momento vivía en la ciudad de Santiago de Chile, en pleno centro de Santiago, un día de invierno, pero era el frío, era solamente afuera, porque la calidez de Mm. llegar a ese lugar, contactar a estas personas y que me hablaran acerca de que hay una ley universal que se llama principio de mentalismo y que todo lo que tú piensas en eso te conviertes. Entonces, si tú quieres generar milagros o ser generadora de milagros para ti y para otros, lo primero que tienes que poner atención es en qué estás pensando. Y en relación con la clase de ángeles que tuve justamente ese día, me decían, tú puedes crear un ángel en relación a las necesidades que tengas en tu diario vivir porque ellos están solamente un llamado. Y yo me puse a pensar, porque en ese momento mi papá estaba atravesando por una apariencia de cáncer en un estadio 4, estaba demasiado complicado de salud y me dicen, se puede hacer, me dice que una persona cambie incluso una apariencia de enfermedad enseñándole a pensar de manera positiva, Qué maravilloso lo que me cuentas, a sí. Mm. desnegativizar la vida, tanto tuya Mm. como la de tu papá. Bueno, generalmente la queja, digamos, es algo que nos empobrece y la gratitud nos enriquece.
¿cierto? Aparte que después, con el tiempo, entender de que hay 4 factores que determinan todo lo que nos sucede en la vida, que es el cuadrante de causación y que viene de causa, ¿no? Ajá. Que es la mente, la emoción, La la palabra palabra y la y la acción. acción. Yo dije, ay, no. O sea, yo puedo generar, puedo Sí, precipitar lo que yo quiera a mi vida al trabajar estas 4 superpoderes, le digo yo, así como las chicas superpoderosas, estos sí, superpoderes que todos tenemos, sí. ya en positivo. Y empecé a autoobservarme, ¿no? Lo que estaba pensando, aprendí una frase maravillosa, o sea, cuando se me venían esos pensamientos medios extraños, yo inmediatamente lo despotenciaba, que es algo que aprendí en la enseñanza, ¿no? ¿Cierto? A quitarle poder y a Sí. no quererlo ni para mí ni para nadie. Y yo me imaginaba esto en una visualización como una goma, ¿no? Que iba borrando en mi mente todos esos pensamientos y trataba de reemplazarlos por positivos, decretando al tiro, hablando al tiro algo positivo frente a ese pensamiento que se atravesaba. Porque de alguna otra manera entiendo de que la naturaleza detesta el vacío. Entonces, si Claro. yo me saco algo, debo reemplazarlo Por por ley de algo por sustitución, ley de sí. También sustitución. eso lo enseñaba Emmett Fox, que También. fue el maestro de Coniméndez. Así Y es es. de la línea de estudio de donde nosotras también sacamos este conocimiento y lo ponemos en práctica. Y eso es tan cierto porque en la vida todos los días hay acontecimientos. Pero hay vidas como la mía, y disculpen la autorreferencia, que es muy acontecida. A mí siempre me acontecen Y muy situaciones viajada y también. muy viajada, viajo mucho y me encuentro con diferentes realidades en la vida. El otro día te voy a contar, un vuelo a las 6 de la mañana y me siento a esperar a que me llamen porque aquí en Chile hay una forma que llaman por grupos de embarque. Entonces Mm. yo esperando que llamaran a mi grupo de embarque, escucho a una chica que está al frente mío muy angustiada, pero muy angustiada porque a su mamá le ocurrió un accidente laboral, iba viajando al norte de Chile en donde están concentradas la mayoría de las mineras y la habían trasladado desde la ciudad de Calama a Antofagasta y esta chica tenía un pasaje a Calama, por lo cual tenía que viajar 3 horas más por tierra para llegar a donde habían trasladado a su mamá de urgencia. Tú comprenderás que la emocionalidad de ella estaba desbordada, Mm. estaba demasiado complicada y yo dije, bueno, ¿qué hago yo con todo esto que sé de enseñanza? Voy y me acerco a ella con respeto, por supuesto, porque tampoco Obviamente. puedes invadir y le comento un poco acerca de la posibilidad de que compre otro vuelo directo a Antofagasta. Me metí en la aplicación y le dije, mira, esto es lo que vale y está muy económico, lo puedes tomar en 1 hora más y te ahorras las 3 horas. Me aprieta las manos, me dice, señora, gracias, me dice, porque yo estoy tan bloqueada que no tengo cómo resolver. Gracias, llamó, alguien le compró el pasaje que tenía Calama no lo utilizó y después se acerca a mí y me dice, discúlpeme, me dijo, ¿cómo lo hace usted para mantenerse tan tranquila? Porque yo le dije, no, nada es imposible. Ante las vicisitudes uno tiene que mantener la tranquilidad. Y le dije, yo estudio metafísica y uno de los factores que siempre nosotros aprendemos en metafísica es a quitarle poder a lo negativo. Es la primera parte. Y empezamos a tratar de esa situación compleja que estamos viviendo, dándole una vuelta a través de nuestra mente, a no aceptar eso que está pasando. Eso lo unimos junto con el sentir de que todo va a estar bien. No hablamos nada negativo y resolvemos como tú estás haciendo en este momento de comprarte un pasaje e irte directamente a ver a tu mamá. Es ver el bien oculto en todas las situaciones, porque tal Es vez, resolver. claro, o sea, ella tenía esta apariencia que la complicó muchísimo, pero había un bien oculto ahí. Sí. Y el bien oculto puede haber sido que las dos hayan conversado, que ella haya tomado ese vuelo y que no tenía que irse en bus, ¿me Justamente entiendes? porque la atrasaba Pero por mucho. supuesto, y aparte también está la protección, o sea, es como que a veces uno se revela contra las cosas que teóricamente no tenía programados, pero al decretar el bien oculto, ¿cierto? En la situación, este se manifiesta. Y se manifestó Catita de tal manera porque, mira, yo mi vuelo lo tenía el día anterior y Ujú. por razones que arrancaban completamente a mí, digamos.
el vuelo no lo pude tomar el día sábado a las 5 de la tarde y me tocó tomar este vuelo a las 6 de la mañana el día domingo. Y cuando me siento al frente de esta chica, yo la vi con una cara de desesperación que muchas veces tú andas por la vida con esa misma desesperación, con esa angustia, y yo escuchaba que hablaba con una hermana. Dije, a ver, si yo estoy escuchando aquí, yo tengo algo que hacer con esto. claramente. Entonces mi vuelo jamás fue a las 5, eran las 6 para poder hablar con ella. Yo Me lo despedí encuentro, de bueno, ella y se fue feliz. nosotras entendemos de que nada es casualidad, ¿no? Todo es Cierto, causalidad. sí. Entonces, claramente, el bien oculto de tu no haber podido tomar tu vuelo era poder conversar con esta niña y poder ayudarla en el fondo, pero sobre todo dándole estos tips tan Ay, sí, importantes. y mira, y otra cosa que tampoco es casualidad, que ya fue como mágico, ¿no? Porque esta enseñanza es mágica, pero no es mágica porque se nos salgan las estrellas, ni hagamos... tenemos Ni un nos salgan potencial, alitas alitas ni atrás, nada, nada, tenemos no. un potencial gigante en la mente, que si tenemos la posibilidad de conectarla con el sentimiento, la palabra y la acción, se manifiesta. Fíjate que me despedí, Disculpa, te voy a hacer una pregunta que creo que es importante para todos también dime. los que nos están viendo. ¿Dónde yo puedo encontrar y saber más de este cuadrante de causación? Mira, existen ¿En libros, qué libro? en el libro Pilares de la Metafísica de Rubén Cedeño, Ya. versión nueva, porque está actualizada en términos, igual que Connie, en palabras de a centavo, Ujú. en donde tú puedes aprender a aprender. ¿Qué significa esto? Que tú vas a leer y vas a aprender eso en tu vida, a saber cómo trabajar la ley de Perfecto. mentalismo, a cómo manejar tus emociones y a Ujú. cómo no hablar nada que no quieras que te pase. Lo importante, disculpa, yo creo que hay algo que es fundamental, que en el fondo las emociones no las podemos Evadir, evadir, ¿no? Sino que tenemos que vivirlas en forma consciente. ¿Sí? justamente. Y todo eso, y bueno, nuestros pensamientos también, darnos cuenta que estamos hablando y que cómo estamos actuando, pero fundamentalmente el hecho de que nos llevemos a estar auto observando constantemente. Tú me Justamente. hablabas de pilares de la metafísica. Me imagino que ese título a mí me da que pensar que estos pilares son como esas casas romanas, ¿no? Que sostienen la enseñanza. ¿Y Sí. en qué otro libro puede ser? Puede ser también en un libro chiquito que se llama Arregla tu vida, de Rubén O Cedeño sea, el también. título ya es muy Y, tentador. y les voy a comentar que todo ese material está a disposición aquí en Chile, porque también nosotras tenemos la oportunidad y la bendición de tener la representación legal de Editorial Metafísica, que tiene su sede central en Buenos Aires, aquí en Chile. La editorial nuestra se llama Editorial Metafísica Chile, y bueno, en los links de este podcast van a estar todos nuestros datos por si usted quiere más información o quiere enterarse de cómo adquirir los libros para su autoconocimiento, están dispuestos. Me parece extraordinario. Espérate que te termine de contar. Por Bueno, me favor. despido de esta niña, Claudia se llamaba. Yo agarré en mi Me puerta b imagino que ya eran siete. íntimas. Es que, ¿sabes qué? Es Después lo de que me claro. dice todo el mundo. Yo me comunico con cualquier forma de vida. A mí me pueden dejar en medio del campo, pero siempre estoy interactuando. Pero ese día en especial Eso me tocó mucho. yo puedo dar fe. Me Sí. acabo de recordar cuando viajamos a Mendoza el año pasado en febrero. Ajá. Y veníamos de vuelta también, ¿no? De un congreso de Sí, metafísica, de algunas sí, conferencias que compartió Rubén Cedeño en aquella ciudad. Y fuimos sí, por tierra, ¿te acuerdas? sí. Y nos fuimos por tierra, felices, cruzando la cordillera, cantando. Tú quedaste sin carga de Sin datos celular, sin móviles datos por móviles, escuchar claro. tanta música, sí. Y recuerdo que de vuelta veníamos viajando y que había una apariencia, ¿no? Algo había pasado en la carretera con los vehículos que nos predecían. Y resulta Ay, sí. de que, como tú dices que tú conversas con todo el mundo, Tal de cual. repente te bajas del auto y miro hacia adelante yo y te veo conversando con una monjita. Y las monjitas felices hasta creo que te convidaron mate. Me puse a conversar con las monjitas porque yo venía llegando de un viaje que tuvimos un viaje de estudio metafísico de Italia y nos quedamos mucho rato en la ruta y yo me bajé
y me doy cuenta que en el vehículo delante de nosotros había un grupo de 7 monjitas y estaban todas las monjitas medias así como tristes porque Cansada. Es que cansadas por esperamos el mucho, ¿no? viaje, porque era mucho. Entonces yo Mm. me acerco y les digo, hola, y me pongo a conversar con ellas. Al final esto ya era una chacota, desordené a todas las monjas, les enseñé fotografías de mi último viaje a Italia y conversando con ellas, quedamos muy, muy de acuerdo en que muchos puntos de los que hablábamos acerca de lo que estaba pasando, esta incidencia que había en el camino o en la carretera, tenía tenía un significado. Para ellas, ellas me dijeron, muy sabias, que ellas estaban en el lugar que Dios quería que estuvieran. Y si estaban detenidas ahí, tenían que esperar, era por algo. Y a mí en ese momento esa ansiedad por salir rápido de ahí, llegar rápido a Chile, porque nos quedaba un buen tramo para volver, pasó. Y conversando con ellas me doy cuenta de que ellas aplican todos los días esto de pensar positivo, de quitarle poder a lo negativo, el sentimiento, la consagración que ellas tienen, es maravilloso. Sí, porque de alguna otra manera, digamos, al estar consagrada y al estar con una actitud positiva, nos hace tener una vibración diferente ¿Cierto? y conectarnos con las demás personas, las relaciones que tenemos humanas. Es diferente. Cuando uno llega a un lugar y se ríe y el Sí, saludo tiene que ser súper afectuoso, el abrazo, porque saludar es dar salud. Entonces, ya de ¿cierto? ahí uno parte, como dices tú, con una predisposición buenísima, ¿no? Sí. De la risa, de contactar con el otro. Y yo eso lo encuentro maravilloso. Así que Es yo doy fe lindo, de que puedes haber es terminado con lindo. Claudia íntimas amigas. Y una de las cosas que me gustó, le dije, bueno, que disculpara, que era algo personal de ella, pero no había podido evitar escuchar y sentía que ella tenía angustia, que si yo la podía ayudar, le podía sugerir que 1 hora después de nuestro vuelo, porque ella en el mismo vuelo que yo, podía tomar un vuelo directo a Mm, Antofagasta, porque si no tenía que viajar 3 horas más. imagínate. Entonces, y me dice, sí, nos despedimos, me dice, gracias, señora Jimena, porque la chica era más joven que yo. Y yo me despedí de ella y la llave tonal que se escucha de fondo en el aeropuerto ¿Cuál? era 1492 de Vangelis, una de las llaves tonales que también pueden aprender acerca de eso en nuestras actividades metafísicas del maestro Saint Germain. Wow. Y dije, Dios mío, ¿Y qué es una llave tonal? la llave tonal es una melodía que está consagrada al servicio de un ser de luz. Ahí Ya. hablé como 3 cosas importantes, pero se las voy a diseccionar. Una llave tonal es una nota con la cual tú puedes conectar a través de una melodía. En este caso es la melodía 1492 de Vangelis, que es una de las llaves tonales del amado maestro Saint Germain, que es un ser de luz que trabaja para la era de Acuario, que es esta que estamos viviendo nosotros, en la enseñanza de cómo liberarnos de todo aquello que nos hace Mm. sufrir. ¿Cómo hacemos y cómo practicamos las enseñanzas del maestro Saint Germain? A través de la mente, el sentimiento, las palabras y las acciones. Son enseñanzas internas que se aplican en tu vida según tus necesidades. Qué importante lo que hablas. Yo lo hablo, no mucho, como esos superpoderes que tenemos todos los seres humanos, pero tenemos que asumir el mando y el control de ellos. Ya Claro. no pueden, no podemos vivir en forma inconsciente de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos hablando, cómo estamos actuando con el resto. Sí, Y yo creo que un parámetro para autoevaluarnos siempre es la relación que tenemos con el resto de las personas, ¿no? cierto. Y eso es importantísimo. Y cuando la gente entiende que tiene estos superpoderes, como el cuadrante de causación, también nos hacemos como un poco adultos espiritualmente, no sé si se podrá decir así, porque Ajá, entendemos que somos nosotros la causa de todo lo que nos sucede. Entonces no le cierto. echamos la culpa ni al presidente de la República, ni a la familia, ni a la pareja, ¿cierto? Sino que nos hacemos responsables de cómo queremos vivir. Es que eso es importante porque
Fíjate que cuando, volviendo un poco, retomando lo que hablábamos en el comienzo, cuando recién yo llegué a estas actividades metafísicas y llego a esta clase de ángeles en las cuales dicen, oye, tú puedes crear un ángel para el servicio y todo, yo lo encontraba de una fantasía extrema. O sea, a esta señora no sé qué se fumaron, qué se tomaron, que yo voy a crear Claro, un ángel si yo con suerte sé ángel de mi guarda, dulce compañía, lo que me enseñaron desde cuando que era chiquitita, niña. claro. Pero más allá de esto que suena como simbólico, una creación de un ángel, era la enseñanza primera de que todo lo que tú creas y crees en eso tú te conviertes. Entonces empezó el primer punto de inflexión en mi vida a darme cuenta de qué es lo que estaba pensando y Claro. de qué Ujú. en mi vida qué estaba moviendo a través de ese pensamiento. Y me di cuenta que estaba llena de programaciones mentales, llenas de arquetipos Mm. y de cosas que en el diario vivir eran como apretar un botoncito y repetir inconscientemente todo aquello que aprendí desde niña. Entonces, lo primero que aprendí yo en las actividades de metafísica, más allá de aprender a crear un ángel, que fue maravillosa la experiencia, fue que yo era responsable, como tú dices, de todo lo que yo pienso, en eso me iba a convertir. Entonces, si yo tenía en ese momento una apariencia de falta de salud, lo primero que yo tenía que hacer era no aceptar esa apariencia de falta de salud y darme cuenta qué es o cuál era la causa que estaba provocando en mí esa falta de salud. Ir a la causa. Ir Mm. a la causa, buscar dentro tuyo, en conciencia, ya dejar de echarle la culpa, como dice la Katy, al marido, a la abuela, es que así me lo enseñaron, así yo lo viví. Si en O lo definitiva, otro, Jime, que tienes mucha que cambiar. gente tiene programaciones de acuerdo a la genética. Ah, no, es que como mi papá o mi abuelo tenían esta apariencia de enfermedad, Sí, ¿cierto? Porque una apariencia es algo ficticio que no existe, por eso es ¿m? Porque apariencia, somos saludables. ¿cierto? Entonces uno dice, ay no, por eso yo también le quito poder a eso, me lo voy a manifestar. Pero no es así. No es así porque la Sí. genética eh, no es un determinante de lo que tengamos que vivir. Y, Ajá. y al reconocer el cuadrante de causación, yo puedo sanarme, yo puedo precipitar lo que quiera, puedo solucionar cualquier cosa en mi vida, como decías tú, irnos sacando, limpiando de programaciones antiguas que no nos han servido mucho en el día a día, en el presente. Es que ese es el punto, es darse cuenta qué es lo que tú eres hoy día y qué Mm. es lo que tú quieres hacer con tu vida. Porque hay mucha gente, yo escucho también en esto que tú dices que viajo harto, sí, viajo bastante, y de un vuelo a vuelo siento siempre a la gente con las quejas. Es que yo quería, es que yo esperaba y es que yo pensé. Y yo digo, ese es el punto, en el pensar, en un pequeño pensamiento puede llegar a determinar qué pasa con tu vida. ¿No? Y lo otro, lo importante de hacernos conscientes como hablamos, Jimé. Te voy a poner un Sí. caso. El otro día yo llegué a una oficina, ¿no? Y alguien me dijo, "Oh, ¿no te servirías un café con un pastel?" Y yo quedé pensando, dije, ¿me lo está ofreciendo o me lo está negando? Por el no que puso como frase al principio. Claro, ¿te fijas? Entonces, es tan importante darse cuenta cómo estoy hablando, ¿no? Sí. Porque eso también va a ser un determinante de cómo voy a vivir, cómo se va a venir la vida a mí. Fíjate que hay, esa frase me lleva a los 10 años de mi niñez, porque jamás me gustaba andar con zapatos. Bailaba ballet, desde chiquitita bailé ballet y llegaba y me sacaba y siempre quise andar sin zapatos. Y venía mi abuela y me decía, no te vayas a resfriar por andar sin zapatos. No te vayas a resfriar. Él no, lo ponía. Y yo jamás me resfrié, pero ella lo decía con una intención de que yo me abrigara y que me pusiera Claro, zapatos. claro. Entonces, mi mamá tenía también esa programación y decía, ay, me tengo que ir a abrigar porque si no me abrigo me voy a resfriar. Y yo, eso yo lo escuché desde chica, pero yo me rebelaba un poco por el tema de los zapatos, porque me encantaba andar sin zapatos y jamás me pasó nada, nunca me resfrié. Pero habían otras programaciones más intensas desde niñas que te inculcan el temor a, a una divinidad, en este caso
Yo asistía a una iglesia en la cual me decían que si yo no cumplía con ciertos requisitos que estaban en el libro sagrado que se estudiaba, me iba a condenar en el infierno. Y me hablaban acerca de una energía castigadora, una energía hasta media arbitraria, que algunos mal llamaban Dios. Entonces también, fíjate, Catita, que en esa búsqueda siempre pensé que Dios no era una persona castigadora o un ser castigador, sino que era una energía de amor. Y cuando llegué a estas actividades de enseñanza interna y aprendo acerca de la ley de mentalismo, entiendo y hago la referencia de que somos creadores de todo lo que nos pasa en la vida. Y hasta de nuestro propio Dios. ¿Por qué? Porque es la creencia que tienes lo que determina a tu derecho de conciencia. Claro. ¿Cómo así? Y Dios va a ser en nuestra vida de acuerdo con nosotros lo pensemos. Justamente, ¿y cómo así esto actúa en el diario vivir? Si tú tienes una programación de carencia, de que no tienes, que no puedes, o en el caso mío, que yo venía de una zona minera de Chuquicamata y que existían 2 veces en el mes pagos que se les hacían a la familia por La el trabajo. quincena, me acuerdo. La quincena, pero allá en el norte el nombre era suple. Ah, Era mira, como el supletorio para el pago. Después perfecto. yo lo entendí, ¿no? Y el pago. Entonces mi mamá me decía a mí, sí, te lo compro, pero a fin de mes cuando me paguen. O sí, te lo compro para el suple o la quincena. Y yo, niña, pensaba que esa era la única opción que yo tenía. O sea, en mi casa había plata solamente 2 veces al Al mes. mes, ¿Y cómo comíamos el resto del mes? O sea, tú tenías prohibido pedir cualquier cosa que no fuera en esa en fecha. esa fecha. Y era una creencia que yo la tenía súper arraigada hasta que crecí, empecé a trabajar y a darme cuenta de que efectivamente eso podía ser verdad, pero en la medida que yo Lo lo aceptaras, claro, aceptara. Y claramente. cuando llegué a la metafísica me doy cuenta que la carencia o la falta de oportunidades no es porque otros me lo nieguen, es porque yo misma me cerré la puerta o el camino a que ese canal de provisión venga De a acuerdo mi a tus vida, creencias de niña, a mi claro que sí. creencia. Entonces te empiezas Mm. a desprogramar. Qué maravilloso, porque de acuerdo a cuando nos vamos desprogramando, nos vamos vaciando de alguna otra manera, ¿no? Por Sí. decirlo más cotidiano. Y es la única manera de que podamos ser contenidos con todo lo bueno que la vida tiene para entregarnos. ¿M? Sí. Y con este aprendizaje, digamos, de esta enseñanza, yo te quiero preguntar, ¿dónde si nuestros amigos que nos están viendo quisieran asistir y aprender más de esto? Acá en la ciudad de Santiago de Chile específicamente, ¿dónde podríamos asistir? ¿Dónde podrían encontrar más información? Mira, nosotros tenemos nuestra sede central, por llamarlo de alguna manera, en donde tenemos la sede de la editorial en Santiago Centro, en la calle Tocornal 383. Mm. Ahí usted nos ubica, igual al final de este podcast van a quedar todos nuestros datos. Si usted quiere o está interesado en recibir más actividades, nos puede de igual manera escribir y nosotros les entregamos todos los datos en donde. En la comuna de Providencia estamos confirmando a partir de la próxima semana una fecha para los días jueves también. También va a estar a mediados del 20 de abril, también esa sede ya funcionando con el favor de Maravilloso. Dios. Bueno, y no solamente en Santiago de Chile, ¿cierto? Hay facilitantes de esta enseñanza que viajan a Valparaíso, a Curicó, por ejemplo, como Sandra Enríquez. En la séptima región de Chile, Linares, está Gabriela López y Antonieta Alegría. Alegría. En Concepción, ¿cierto? Pablo también está. Y así tú en el norte, en Calama, Yo también viajas también a tengo Calama, actividades quincenales en en Calama y Calama. en Antofagasta, Y yo en la segunda también región. comparto, digamos, esta enseñanza como facilitante en la ciudad de Santiago y también en la ciudad de los Andes. Pero si quisieran que viajáramos a otra ciudad, a otra región, con gusto se comunican con nosotros y lo hablamos y felices, voy a hablar por ti también, si me lo Por permites, supuesto. vamos a compartir esta enseñanza. Y saben, me parece extraordinario porque esta enseñanza, en el tiempo que yo la llevo practicando, porque esto es letra muerta si tú no la practicas, tiene una convicción y un respaldo en relación a lo que tú haces. ¿Cómo yo lo llevo a la vida cotidiana? Mm.
¿Cómo? Porque yo digo, es lindo, es espiritual, o sea, voy a una clase de enseñanza interna metafísica y salgo así como en las nubes, pero ¿cómo aterrizo esto en el diario vivir? Nosotros aprendemos en las primeras actividades de metafísica las leyes universales, la ley de mentalismo, ley de causa y efecto, vibración, ritmo, generación, polaridad y correspondencia. Y esas leyes universales son leyes inexorables que se cumplen en tu diario vivir. Entonces, si tú quieres mejorar tu vida, lo primero que tienes que hacer es conocerlas. Y en estas actividades que se conocen aquí en Chile y que se practican aquí en Chile, puedes aprender a cómo manejar tu vida, a cómo cambiar esa programación que tienes desde chiquita y que te hace sufrir o que te ha hecho sufrir de alguna Bueno, manera. por algo se dice que una de las causas del sufrimiento es la ignorancia, ¿no? La ignorancia de no saber este cuadrante de causación, de no saber también estos 7 principios universales. Bueno, contarles para ya ir finalizando que tenemos una visita en nuestro país aproximadamente como en la segunda quincena de mayo. Nos visita Fernando Candioto. ¿Quién es Fernando Candioto? Fernando Candioto es, primero, nuestro amigo y facilitante de metafísica. Es el gerente general de Editorial Metafísica de Buenos Aires y él viene una vez al año a Chile a compartirnos una serie de actividades. Estas actividades van a estar programadas después del día 25 de mayo. La primera actividad me parece que es el jueves después del 25 de mayo. No tengo un calendario a mano, pero de todas maneras para todas aquellas personas que tengan interés en participar, nos pueden contactar en los números que vamos a dejar y en la semana del 25 al 30, al 2 de junio, vamos a estar con actividades de metafísica con Fernando Candioto aquí Ay, en qué Chile. maravilloso. Gracias, Padre. Bueno, y así vamos finalizando este nuevo desafío, por decirlo así, muy entretenido por lo demás, con esta dinámica, ¿no? De podcast. Sí, la idea es transmitirles a ustedes que cuando tengas alguna apariencia, ¿por qué hablamos de apariencia? Porque no hablamos de dificultades, tengas algo que te pesa, que te duela, que no te dejes ser completamente libre en tu accionar, puedes empezar a trabajar ahí a donde tú te encuentras, a realizar tu observación de lo que tú piensas, de cómo estás sintiendo, de lo que estás hablando y de lo que estás haciendo. Y si quieres aprender a cómo activar estos 4 poderes dentro de ti y dentro de tu familia, vente a las actividades de metafísica que son de entrada liberada. Solamente se pide una donación amorosa que no es una Obligación dar. obligación darla, porque Mm. si no tienes prosperidad, aquí vas a aprender a cómo ser próspero. Gracias, Padre. Bien. Y nos empezamos a despedir entonces, eh, esperando, digamos, que lo hayan disfrutado, por lo menos yo lo disfruté, no sé tú. Yo feliz. Sí, Y yo lo mire, si no me disfruté paran, yo muchísimo, sigo hablando, así por que bueno. favor, porque si no vamos a seguir hablando aquí todo el día y toda la noche. Y no me cabe la menor duda de eso. Y nos vemos próximamente en nuestro nuevo... Podcast. Nos vemos. Chao, chao.